A las 4 en punto les damos entrada, ¿verdad? Sí, a las tenemos 4 7 personas en el salón. En la sala de espera. Ajá. Esto, Marcelo, también se va a grabar y esta cápsula tuya va a quedar registrada en el canal de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Ándale, perfecto. Muchas gracias. Agradezco mucho la invitación y voy a subir ahorita ¿Esto va a ser en vivo o Sí. subo el tweet para después? Bueno, va a ser en vivo, pero tú puedes subir el tweet avisando que ya estás en sesión, digo, como quieras. Ya sé que tú eres de la aldea digital, entonces, pues, lo que quieras avisar está bien. Hecho. Ahí estamos. Oye, que ya no es aldea, brother. Ya es una bueno, megametrópolis. ya es una Smart City. Sí. Sí, yo aquí en esto sí, la verdad yo los escucho y aprendo. Oh, querido Sergio, pues encantado de poder. Marcelo, como tú sabes, Sergio es uno de los impulsores que tengo el gusto de decirlo cada que se da la oportunidad de la ley 3 de 3. Él estuvo con el carrito ahí moviendo cajas y todo, firmas y todo. Ah, qué Sí. interesante, no sabía eso, Sergio. Sí, me tocó estar en el impulso de la ley 3 de 3, cuando pues fue la iniciativa ciudadana. Nos tocó ir a recoger ¿Qué año firmas. fue eso, Sergio? 2016. Después de la reforma constitucional, que fue en 2015, a partir de enero empezamos a trabajar durísimo en la elaboración del proyecto. Después lo llevamos como Cámara de Origen al Senado de la República con 340,000 firmas de apoyo. Y a la semana siguiente entregamos otras 300,000 firmas. Y siempre digo que pudieron haber sido 2 millones de firmas, pero ya no se necesitaban tantas. Se necesitaba el punto 13 de la lista nominal del padrón electoral para que pudiera tener validez la iniciativa. Y fue muy bien acogida. Ahí se negoció padrísimo el Parlamento abierto, en donde verdaderamente el Congreso sí atendió a la sociedad civil. La verdad hay que decirlo, fue un momento muy bonito del sistema. La verdad, el nacimiento fue muy bonito, nació con una gran expectativa y pues ahorita es el gran reto. Ahorita es el gran reto de no dejarlo morir de inanición, ¿no? Perfecto, ¿no? Y las campañas electorales pues siempre son el vehículo perfecto para dejar en claro que son prácticas ya estándar, ¿no? Exacto. Hay un artículo que escribió María Amparo Casar con Luis Carlos Ugalde a propósito de las elecciones del 2018, Marcelo, que se llama Dinero bajo la mesa. Ah, lo tengo, sí. Bueno, pues en ese estudio, usted dice que de cada peso que financia el INE a los partidos políticos, terminan gastándose 25 más. Entonces, por eso María Amparo dice que las campañas nacen embarazadas. Ándale. Wow. Es un dato alarmante. Ajá. Sí, ¿no? Alarmante, verdaderamente, alarmante y la verdad de las cosas es de que, pues sí, hoy día tenemos retos enfrente muy grandes, muy grandes. Retos, algo de lo que vas a hablar hoy, de transparencia, rendición de cuentas. La verdad de las cosas es que es un tema muy importante. Pues encantado de estar. Ustedes me indican cuándo. Sí, no te preocupes, claro que sí. Hola Adri, ¿cómo estás? A ingresar. ¿Cómo estás, Adri? Qué gusto. Mucho gusto. Bienvenida. Adri, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Van a decir que cómo sufro, pero aquí como con frío de 25 según en Cancún, muriéndonos de frío. Según nosotros. Pero muy bien, gracias. Gusto en verlos. Ay, no. Aquí nos acompaña la magistrada Lourdes Dip, también presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de Puebla. Lulú, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Y más con estos temas tan bonitos. Lulú, bienvenida, magistrada. Qué gusto verte. Jorge, encantado, bienvenido, Jorge. Betinia, bienvenidos, Luis Omar, Roberto, Verónica, ¿cómo están? Gracias, buenas tardes. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido. También está Jesús Serrano, Verónica, María. No, bueno, banda bonita, bienvenida.
Pues es que esta barra es de lujo, no es por nada. Sí. Esta comisión es de lujo, con Sergio dirigiendo. Ay, qué linda, Lulú. Sí. Lo que pasa es que me quiere, ¿eh? Por eso es que... No, también lo quiero, no lo quiero, lo Traje, adoro. traje mi palero aquí Lo oficial. No, no es adoro, cierto. no, No no es solo cierto. lo quiero. ¿eh? Yo también, es recíproco. Muchas Es gracias. recíproco, es recíproco. Ya en unos minutos. Perfecto. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo Buenas estás? ¿Cómo tardes. estás, Luis Eduardo? Encantado de la vida. Bien, gracias. ¿Qué tal? Un gusto poder estar aquí Igualmente, contigo. bienvenido, Luis Eduardo. Bienvenido. Gracias, Muchas gracias igualmente. por acompañarnos. Gracias Saludos por a todos. acompañarnos. Espero que tengan su cafecito ahí a la mano, porque pues siempre se antoja con estos climas. Entonces, Adri, tú estás Ándale, en Adriana, está muy Cancún bien. y tienes frío. Sí, bastante para Y nosotros. te veo con manga larga, de verdad, te veo con manga Bien, larga y en suéter, Cancún. y está abierta la ventana, ni siquiera clima. No, Estamos bueno. a 5, 24, pero siempre estamos en este periodo llegamos casi a 39. 39. No, bueno, si estuvieras aquí a los 12, 13 con los que amanecemos luego, y allá en los lares de Luis, que amanecen a 3. Sí. Cuando gusten, aquí está Quintana Roo a la orden. Muchas Gracias. gracias. Pues siguen Muchas sumándose, gracias. qué bueno, ahí van sumándose. Sí, vamos. Marcelo, ¿tienes inconveniente en unos 2 minutitos? No, para nada. Tengo todo el tiempo del mundo. Perfecto. Nosotros no. Sí, no, tienes razón, Lulú, tienes razón. Vamos a 3, 6, 9, 12, 15, 18. Lo importante es que se graba, ¿no? Y se puede consultar más Sí, adelante. exactamente. Entonces, pues si no tienen inconveniente, iniciamos nuestra sesión. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a la sesión de la Comisión de Anticorrupción de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, al igual que en otras transmisiones. Gracias a la maravilla de la tecnología, hoy podemos llegar hasta todos y cada uno de ustedes a través de esta herramienta del Zoom, de la que, entre otras cosas, vamos a hablar el día de hoy. Pues les debo de decir que estamos muy, muy contentos porque tenemos un invitado de lujo, el maestro Marcelo García Almaguer. Me encanta, Marcelo, muchísimas gracias que hayas tenido la gentileza para con nosotros, que nos hagas el honor de acompañarnos, pues verdaderamente experto en branding y crisis digitales. Y ni más ni menos, vamos a hablar de un tema que hoy especialmente reviste mucha importancia, el tema de la gobernanza digital como una herramienta anticorrupción. Parto de la base de que bajo el concepto de una práctica internacional llamada gobierno abierto, nos sustentamos en 4 columnas vertebrales. Por una parte, lo que es la innovación. Por otro lado, participación ciudadana, combate contra la corrupción y participación ciudadana. 4 pilares fundamentales de lo que es el gobierno abierto. Y debo de decir algo muy interesante, porque en las últimas estadísticas que hemos tenido en el Proyecto Mundial de Justicia, en el Índice de Estado de Derecho de 2021, aparece una paradoja que a ver si Marcelo nos ayuda a explicar el día de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué nuestro país está ubicado dentro de los rangos más bajos en los índices de percepción de la corrupción? Inclusive en esta última medición que hizo este Proyecto Mundial de Justicia, tenemos un nivel de 135 sobre 139 países, apenas por encima de 4 países africanos, que dicho sea con todo respeto, con 10 veces menos el Producto Interno de nuestro país, estamos comparándonos a esos niveles. Y por el otro lado, la paradoja está en que desde el punto de vista de gobierno abierto, tenemos una buena calificación, no quiero decir excelente, pero sí una buena calificación. Estamos en un nivel de 39 o 40 sobre 139 países, entonces estamos, digamos, en el primer tercio.
Entonces, en esto me llama la atención de que si la fórmula clásica de definición de la corrupción nos habla de que a mayor transparencia, desde luego menor discrecionalidad y por lo tanto menor corrupción, ¿por qué? ¿Por qué nuestro país tiene un índice tan importante en materia de anticorrupción, de corrupción, disculpen, y por el otro lado tenemos también un índice muy importante de transparencia? ¿Somos un país transparentemente corrupto o qué está pasando? Digo, perdón que utilice este juego de palabras, pero la verdad de las cosas sobre esto y otros temas muy, muy importantes nos va a hacer el honor de disertar el maestro Marcelo García Almaguer. Para quienes no lo conocen, bueno, pues quiero decirles que estudió Relaciones Internacionales en la Universidad de Boston, es maestro en Administración Pública por la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, es maestro en Comunicación Política por el Emerson College. Fue director de Comunicación Social de la Secretaría de Finanzas y Desarrollo Social del Estado de Puebla, en donde lanzó el primer programa de gobierno electrónico en el país, denominado Puebla Digital. Como responsable de la coordinación de comunicación y agenda digital también de la misma entidad federativa, estableció acciones para promover un constante diálogo entre gobierno y sociedad a través de las tecnologías de la información. Ha sido también un muy entusiasta partidista y en donde destacan sus cargos como secretario de comunicación del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, además de haber sido delegado del CEN, del Comité Ejecutivo Nacional para Puebla. Debo de decirles que, pues, Marcelo, a través de mi querido coordinador Luis Hernández, pues ha colaborado mucho en todos estos temas de gobierno digital. Han visto mucho de un proyecto muy bonito, muy novedoso, que es las ciudades digitales, las ciudades inteligentes. Entonces, creo que hoy día hablar de este tema del combate contra la corrupción es un tema que debemos hoy abordar en una forma disruptiva. Y me refiero disruptiva en el sentido de que debemos de acudir a soluciones mucho más novedosas, soluciones que no necesariamente deben de provenir estrictamente del gobierno, sino también a partir de la sociedad civil. Y si hoy, a propósito del nacimiento, hace ya prácticamente 6 años, del Sistema Nacional Anticorrupción, y pues nació habiéndose empoderado a la sociedad civil como el centro de la lucha contra la corrupción, nos tenemos que cuestionar dónde estamos hoy día parados y cuál es nuestra posición y cuál debería de ser nuestra intención de lucha contra este flagelo social que tanto ha lesionado los intereses pues de nuestro país, de nuestra sociedad en general. De manera que, pues yo, Marcelo, de verdad te agradezco mucho que nos ilustres sobre este tema, insisto, en donde hoy día requerimos de nuevas soluciones, nuevas salidas, nuevos enfoques sobre cómo enfrentarnos a este fenómeno. De manera que, pues estás entre amigos. Marcelo, bienvenido a tu colegio, a la Barra Mexicana, a Colegio de Abogados, y a todos y cada uno de ustedes les doy la más cordial bienvenida, y no quisiera dejar de agradecerle a mi buen amigo Luis Hernández por haber hecho posible esta plática, por haberla organizado, y desde luego yo también le voy a dejar los micrófonos a Luis por si quieres también hacer una reflexión preliminar. Gracias, mi querido Sergio. La reflexión, pues más bien se convierte en agradecimiento a todos los que nos están acompañando y siempre hacen que vibre esta Comisión Anticorrupción. Si esta se ha mantenido exitosa gracias a tu liderazgo, Sergio, también en gran parte se mantiene siempre en los primeros lugares de comentarios, pues por las personas que la conforman, por todos los colegas, que barristas unos, otros interesados en combatir la corrupción, han hecho de esta comisión su lugar común para encontrarse, dialogar y, ¿por qué no?, también proponer soluciones a esto que lastima tanto a nuestro país. Y Marcelo García Almaguer, el maestro Marcelo García, hoy pues justamente trae una propuesta de gobernanza digital como herramienta en contra de la corrupción o como herramienta anticorrupción. Y bueno, sin más, le dejamos los micrófonos al maestro Marcelo García Almaguer. Pues muchas gracias. Agradezco mucho la participación y su atención de cada uno de ustedes.
Estoy muy entusiasmado porque pues este es un tópico que me apasiona. A la magistrada Adriana, a Sergio, a mi querido Luis y a todos los demás que se han presentado. Quiero compartir con ustedes una definición pues, muy básica, ¿no? Entre más abierto sea el gobierno, pues más transparencia, más participación y el hecho de ponerle un rayo de luz a una caja negra, iluminarla por dentro, es muy importante para nuestra democracia que está en estados embrionarios, podríamos decirlo. Entonces, respondiendo a la pregunta que hizo Sergio, esta paradoja entre, de acuerdo al índice de Estado de Derecho 2021, establece que México está en el lugar 135 a nivel mundial en términos de corrupción, pero al mismo tiempo tenemos un buen ranking en términos de gobierno abierto, pues es sencillo, porque esta medición mide 3 formas de corrupción. La primera son sobornos, influencia indebida de intereses tanto públicos como privados y malversación de fondos públicos. Esa es la característica por la cual nos están basando en el Estado de Derecho. Y por otra parte, pues los datos abiertos, el gobierno abierto, como ustedes saben, es un tratado a nivel internacional y que México ha sido pionero para encabezar los esfuerzos para tener un gobierno abierto, pues mide precisamente la cantidad de información que está expuesta, si es usable, si es navegable, si es entendible, si la puedes adquirir fácilmente o no. Entonces, la corrupción, pues en sus distintas formas, es un sistema amorfo que se va adaptando, que cambia de actores y al mismo tiempo sigue, pero va generando una inercia en espiral en negativo. ¿Y cuál es el enfoque que nosotros queremos brindar en la mesa? La primera es el uso y el aprovechamiento de la tecnología para poder generar estos nuevos mecanismos como gobierno. Entonces, si me permiten presentar la siguiente lámina, este es de acuerdo al World Justice Project, ¿no? En nuestro país estamos actualmente evaluados en el nivel número 135 y lo que hemos visto es que México ha caído en la categoría por varios años consecutivos. En 2019 el país se encontraba en lugar número 17, como lo dice la lámina, y en el 2020 bajó a 121 y hoy estamos en el 135. ¿Qué es lo que necesitamos? Sí, tender una luz adentro de el gobierno para que se convierta una caja negra en una caja transparente. Pero al mismo tiempo debemos de aprovechar la tecnología para poder generar un diálogo constante y que esos datos tengan una dinámica y tengan un propósito. La siguiente lámina, por favor. Ahora, otro dato que es importante es el de transparencia internacional. Este es el barómetro. Todos ustedes están familiarizados, pero lo que hemos visto es que este índice de percepción de corrupción pues empieza a generar una evolución a la baja. Ahí también México ha mejorado 6 lugares y es parte de la paradoja que decía nuestro amigo Sergio. La siguiente lámina, por favor. ¿Y cómo podemos nosotros converger estos dos conceptos? La tecnología de la mano con la lucha contra la corrupción. Pues como ustedes saben, la gobernanza digital se refiere al uso y al aprovechamiento de la tecnología mediante plataformas para la administración pública, y esto nos permite 3 cosas: promover la transparencia, ser más eficientes como gobiernos y al mismo tiempo tener una mayor participación ciudadana. Y lo que hemos visto es que
esta forma es como tanto un gobierno o también aplica para empresas, organizan acciones concertadas para ofertar servicios transaccionales o productos. Y la comunicación es muy importante porque tiene que ser bidireccional. El gobierno sabe escuchar y atender las necesidades del ciudadano, pero ¿qué pasa cuando las audiencias se vuelven masivas? ¿Qué pasa cuando bajan los costos de adquisición de tecnología? Y antes solamente unos privilegiados tenían acceso a la pluma. Hoy todo el mundo puede escribir y tiene acceso a la pluma. Se está democratizando la tecnología. El futuro ya llegó. El problema es que está mal distribuido el futuro. Y lo que necesitamos nosotros es empoderar al ciudadano. Y ahí es donde entra la gobernanza digital. ¿Cómo podemos generar una comunicación bidireccional entre los ciudadanos y gobierno y que al mismo tiempo esté brindando un servicio eficiente? La siguiente lámina, por favor. ¿Y cómo contribuye la gobernanza digital en la lucha de anticorrupción? Tenemos varios ejemplos. La siguiente lámina, por favor. Como ustedes se recordarán, el PREP pues es un instrumento que le cambió la vida a nuestro país. En la medida que podamos nosotros transparentar, subir, abrir información en este tipo de sistemas, pues era más complejo generar algún tipo de desinformación o de tergiversación de información o presentar datos oscuros o ambiguos. Y lo que hizo este modelo fue empoderar a la gente y abrir las puertas de la participación ciudadana y aquilatarlo en tiempo, pues en ese entonces no era real, pero fue evolucionando a lo largo de varios años y perfeccionándose el sistema. La siguiente lámina, por favor. Como ustedes recordarán, después vino esta iniciativa, 2016. Sergio fue un pionero y fue principal promotor para que esta ley de 3 de 3 fuera una realidad, el concertar a los diferentes ámbitos de gobierno para que puedan generar un piso parejo en términos de transparencia ha sido una de las bases más importantes en la construcción de nuestra democracia y nuestro reconocimiento, querido Sergio, por esa gran labor que hiciste. Hoy en día, no solamente en periodo electoral, sino ahora para entrar a ciertos gobiernos se necesita este tipo de iniciativas para saber el origen de los recursos públicos, el origen de dónde viene su patrimonio y cómo está sustentado. Y eso es sin duda un gran paso que se dio adelante. La siguiente lámina, por favor. También hemos visto cómo la seguridad ha ido cambiando radicalmente. Por ejemplo, como un servidor, acabo de terminar mi etapa como diputado local allí en Puebla, tuvimos la oportunidad de instalar más de 450 alarmas ciudadanas, en donde hoy en día el ciudadano empoderado con habilidades digitales y con un aparato electrónico podía tener acceso directo al C5 y reportar algún incidente, pero al mismo tiempo la plataforma le permitía saber quién era la persona que estaba detonando la alarma, ubicación geográfica y evitar, digamos que los costos de transacción de una emergencia. Y este tipo de cosas también ha empoderado a los gobiernos, por ejemplo, para la administración y control de la policía. Obviamente, entre más cámaras, más vigilancia y el nivel de respuesta es mucho más riguroso y puede llegar hasta salvar vidas en ciertas ocasiones. Y entonces lo que hemos visto es la evolución de todos estos esquemas, cómo han generado un verdadero parteaguas en la historia de nuestro país. La siguiente lámina, por favor.
Y por último, una de las aplicaciones más novedosas es la del transporte ejecutivo. Como ustedes saben, hoy es una herramienta que se ha normalizado en toda la República. En algunos estados es permitido, en otros todavía no entra con mucho éxito, pero el origen, la razón de ser es cómo poner tu usuario una tarjeta de crédito y poder dar seguimiento al servicio con el fin de darle certeza y seguridad al usuario. ¿Qué es lo que pasa? Que el modelo de esta aplicación nació en Estados Unidos, tenía un propósito, pero cuando lo empezamos a instalar en países que están en desarrollo, pues entonces ahí es donde viene la complejidad. Empiezan a adaptar prácticas. Hoy en ciertos estados de la República, esta plataforma pierde su esencia y ahora ya pueden aceptar efectivo en lugar de respetar el concepto primario, que era tener la seguridad de una tarjeta para saber cuál era el origen. Ahora, ¿por qué hago tanto énfasis en esto? Pues me gustaría dar un ejemplo de lo peligroso que puede ser una herramienta, pero que no tenga candados para poder ser vigilada. La siguiente lámina, por favor. Ustedes recordarán, esto fue un caso que quiero compartir con ustedes. Este fue el caso de Mara Lezama, una situación muy trágica en donde una joven estudiante perdió la vida y la herramienta, digamos, que utilizaron para cometer este delito, que fue el de violación, pues fue porque los candados en las aplicaciones no estaban regulados. Es decir, unos datos para arrojar. En el estado de Puebla había cerca de 6,000 conductores de Uber, de los cuales cerca de 3,000 eran irregulares. O sea, tú tenías la oportunidad de pedir un Uber, subirte, y no sabías si era un piloto o un conductor apócrifo o digamos que con las licencias y con el respaldo que debe generar la aplicación. Entonces, ante un sistema hipercomplejo y le quitas la esencia a la tecnología de generar, pues digamos, un contrapeso para saber ubicación geográfica y hora de destino y lugar de destino, esos valores se rompen. Y fue un caso muy trágico que la familia pues estuvo viviendo por un calvario, y quiero hacer énfasis en cómo se puede dar la gobernanza digital y cómo puede ser una herramienta que pudo haber prevenido este tipo de casos. La siguiente lámina, por favor. Todo empezó el 2017, el 15 de septiembre a las 10 de la mañana. Nosotros en ese entonces, yo era un funcionario público, estábamos dentro de la Coordinación de Comunicación y Agenda Digital del Gobierno del Estado de Puebla y detectamos una tendencia. Empezaron a generarse más de 4,095 tweets en relación a un nombre que no era figura pública, y empezamos a detectar que había una situación muy compleja en términos de la narrativa, de los mensajes, de cómo la familia estaba buscando desesperadamente a su hija, y entendimos que Mara Fernanda era una persona, Mara Fernanda Castilla estaba desaparecida. Llevaban 2 días tratando de generar esfuerzos para encontrarla. Gracias al equipo táctico digital que tenía el gobierno del estado, pudimos detectar esta alerta, se lo comunicamos directamente al gobernador del estado y pudimos tomar acciones rápidas y contundentes. La siguiente lámina, por favor. Gracias a la gobernanza digital, nosotros podemos generar un análisis de audiencias
de manera masiva. Y gracias a la herramienta podemos nosotros detectar esta nube de palabras que es la conversación, es una fotografía a la audiencia que está en las diferentes plataformas y que están hablando sobre el tema. Y esto nos ayuda a nosotros a consolidar, a medir el sentimiento, a saber cuál es el alcance, el formato en que vienen los diferentes, pues digamos, fotografías, videos, enlaces, recortes periodísticos, comentarios, y podíamos detectar muy claro que había un enojo, había más mujeres, más de la mitad de las mujeres hablando sobre el tema. Ahí claramente se ve los autores entre rosas y azules, y detectamos que había una conversación con mucha indignación en las redes sociales y estaban pidiendo ayuda. Y gracias a estas herramientas de social listening, que por su nombre en inglés se le denomina aquí escucha social, podemos captar el momento y poder procesar una conversación que se está llevando por miles de personas. La siguiente lámina, por favor. ¿Cómo fue evolucionando la nota? Pues ahí el gobierno del estado, a través del secretario de Gobernación, encabezó los esfuerzos, hizo una convocatoria, llamó a diferentes actores nosotros lo que identificamos es que había un servicio de transporte ejecutivo en particular que había hecho esta situación. La familia obviamente estaba devastada, se llamó a cuentas al chofer, se llama Alexis N. Él negó, por supuestamente negó que había tenido una injerencia en el trayecto y que le había hecho algo a la persona. La fiscalía actuó con mucha velocidad y sabía que había una situación pues rara. Después se fueron viendo elementos que el gobierno no podía tener acceso a la plataforma. Y eso pues era una de las barreras de entrada de la adopción de una nueva plataforma. Había un interés para saber cuál fue el trayecto de ese vehículo. Claro, la plataforma sabía, pero no lo quería dar acceso al Estado y generando pues un conflicto brutal, no solamente de interés, sino entre el poder público y la iniciativa privada. Y esto fue tensando la situación. La siguiente lámina, por favor. Lo que ustedes están viendo son pues las voces de la comunidad, de rectores, de universidades, de familiares, que pedían a gritos que pues supieran dónde estaba el paradero de Mara. En ese entonces la fiscalía sacó un tuit, continuamos con la investigación para la localización de Mara Castilla, contamos con la colaboración de familiares y Cabify México. Entonces, a todo esto se detuvo Ricardo N. Por el delito de privación ilegal de la libertad de Mara, y gracias a que pudo haber una colaboración, entonces se rastreó el tipo de viaje que hizo el transporte ejecutivo y pudimos dar con el cadáver gracias a la tecnología. Una situación muy lamentable, pero esto nos llevó a no bajar la guardia, a redoblar los esfuerzos y cómo el gobierno puede intervenir en una situación de este tipo de naturalezas que es terrible para las familias de cualquier estado. La siguiente lámina, por favor. ¿Qué fue lo que nosotros empezamos a detectar? Pues un sinnúmero de mensajes, hubo un llamado de los medios de comunicación a nivel nacional, había mucha indignación en la narrativa y se concluyó las investigaciones y a Ricardo le hicieran todo el debido proceso, pero esta tendencia a nivel Twitter empezó a generar niveles poco antes vistos en México y logramos pues tener una
un ranqueo como la principal conversación a nivel global en términos de Twitter. En mi vida yo he tenido 3 crisis que lleguen a un trend topic global, y esta es una de ellas. Y el involucramiento de las diferentes personas, instituciones, fue poco a poco esclareciéndose esto, pero gracias a la tecnología. La siguiente lámina, por favor. ¿Qué hizo el gobierno? Pues gracias a que pudimos actuar rápidamente, se presentó una iniciativa de ley ante el Congreso del Estado para regular los taxis ejecutivos. El cobro únicamente debería ser de forma electrónica, las unidades deberían de portar cédula de identificación de servicio ejecutivo. Hoy, si tú querías ser un piloto o conductor de un Uber, había ciertos exámenes. Antes solamente mandabas tu currículum y estabas aceptado automáticamente, pero no sabías si era un sociópata o incluso era una persona que podía estar en giros negros o de trata. Entonces, imagínense la falta de certeza y de seguridad de una persona que se suba y no saber que después ni siquiera termina el ride o podría ser llevada a otra parte porque no había estos estándares, no había esta nueva regulación que se estableció. Las empresas de redes de transporte no podrían deslindar su responsabilidad civil, penal o administrativa cuando sus agremiados incurrían en alguna irregularidad. Anteriormente decían, pues no es tema mío, es tema del conductor. Entonces, a esto se establecieron licencias para ellos específicamente. Si no cumplían con el pago de contribuciones, se les retiraba el permiso. Si se les puede retirar el permiso, entonces, por interés público, porque no cumplían con los exámenes, no solamente psicológicos y toxicológicos que se deben de hacer cada 6 meses, de acuerdo a esta nueva legislación. Y la empresa debería de vigilar que concluya el viaje de cada uno de sus autos. En caso de que no suceda, tendría que reportarlo de inmediatamente con las autoridades. Antes era una caja negra, no había transparencia, no había acceso a esa información y las empresas privadas estaban actuando en total opacidad sin ninguna consecuencia al respecto. Entonces, este tipo de cosas nos cambió la forma de cómo adoptar la tecnología. Y siempre nosotros, pues digamos, siempre estamos atentos a adoptar y bajar un poco la curva de adopción de estas tecnologías, pero cuando las modificamos para nuestros intereses, pues entonces ahí es donde se distorsiona el espíritu. ¿Pero qué pasó? Pues que una empresa de taxis ejecutivos pues empezó a generar un esgrima con el gobierno. Y eso se nos hizo muy raro porque estábamos en las mesas tanto de la Secretaría de Gobernación como la Secretaría de Transporte Público, pues en las mesas llegaban y acordaban y se levantaban y había plazos, pero en el terreno de las redes sociales se empezó a gestar una guerra y empezó a surgir a través de las herramientas de escucha social. Detectamos el viernes 27 un hashtag que decía quiero Uber en Puebla y hubo otro grupo, exigimos Uber seguro. Entonces había 2 conversaciones simultáneamente, unos afirmando que este tipo de iniciativas en el Congreso del Estado iba en contra de la libertad de expresión, o sea, maquillaban un tema de no querer hacer las regulaciones, sino querer aceptarlas para generar una presión social al gobierno y que no metiera estos mecanismos de refuerzo, y así como lo escuchan, increíblemente. La siguiente lámina, por favor.
Y empezamos a detectar que una empresa de taxi ejecutivo empezó a mandar cartas, y esa es una copia, a todos sus usuarios, diciendo que el gobernador en turno estaba teniendo un acto autoritario y estaba yendo en contra de la democracia, de la democratización del transporte público y de la libertad de expresión, que el gobierno quería saber en dónde estabas localizado. Esa era la narrativa. Increíblemente, viniendo de una empresa de la iniciativa privada, y pues se generó una gesta no solamente en las redes sociales, sino en los medios tradicionales. Uber, ahí si me permiten leer, Uber activa ejército de bots en el tema Quiero Uber en Puebla. O sea, ni siquiera eran ciudadanos haciendo la petición, sino eran bots, eran cuentas apócrifas que estaban tratando de generar una narrativa que al final del día, hoy estamos viendo en la era de la posverdad, que es el fin del secreto. Ya todo mundo sabe a las 2 horas si pasó o no sucedió, y empezamos a ver el nivel de conversación fue escalando hasta tener 36 millones de impresiones. La siguiente lámina, por favor. ¿Qué fue lo que sucedió? El gobierno no cedió, no torció la mano, fue hacia adelante. La idea era proteger a los usuarios y las usuarias del transporte ejecutivo. Se aprobó con una ley por unanimidad de todas las fuerzas políticas para que la ley de transporte pudiera tener esta sección de transporte de servicio privado. Y esto aplicaba a todas las empresas, no solamente a una en particular, no había dedicatoria, y a todos aquellos que prestaban servicios, pues se le estableció controles de confianza, capacitación, de tener mucha comunicación con la autoridad cuando suceda algo, no quedárselo guardado, y lo más importante, el tener acceso en tiempo real de las plataformas tecnológicas cuando se necesitaba y en el caso de una emergencia que pudiera ser de interés del Estado. Y para esto, pues, se aprobó esta nueva ley de transporte ejecutivo con sus resistencias, como todo, la resistencia al cambio siempre se da en todas las sociedades, pero en este caso, el gobierno y la iniciativa del gobernador fue recibida con beneplácito en el Congreso. La siguiente lámina, por favor. Entonces, ¿en qué consiste toda esta trama? Consiste en poder identificar los diferentes activos digitales que están en la sociedad y la necesidad de que los gobiernos tengan no solamente las herramientas, la metodología, funcionarios públicos digitales que no estén anquilosados y que no estén con esta forma de pásame tu papel y con sello para poder atenderte. Migrar eso y hacer un cambio de cultura digital al interior del gobierno, pues se convierte hoy una prioridad. Y para eso, pues, el gobierno tiene que adaptarse, tiene que generar ahora protocolos de crisis digital para poder atender este tipo de situaciones, para que no cabe duda de actuar y de actuar con todo el peso de la ley y la firmeza del Estado para que este tipo de situaciones nunca se vuelvan a repetir. Este es un modelo sistémico de gobernanza digital y si se fijan, en la parte del exterior es la percepción. ¿A quién escuchar? Hay dos voces, hay dos lados de la moneda. Ahora no estamos en el terreno jurídico, estamos en el terreno mediático. ¿Y cómo podemos desinformar o informar a la sociedad? Ante esa situación en la arena digital, hoy en día la gente tiene derechos, pero también hoy contamos con obligaciones. Hoy necesitamos que los ciudadanos sean más participativos, que califiquen la información, que puedan tener criterio para saber si es o no es, o que puedan investigar más a fondo sobre una nota y que no vayan a replicarla o a bajar el audio que le pasaron por WhatsApp, o que pueda contribuir
a la desinformación. Y por eso el modelo se vuelve muy relevante, porque un ciudadano desinformado, sin habilidades digitales, puede ser el primer factor como una persona que estuviera alentando la desinformación. Es decir, un ciudadano normal se puede convertir en un terrorista digital sin saberlo. Y eso es muy grave. La siguiente lámina, por favor. ¿Qué necesitamos por parte de la iniciativa privada de los gobiernos? Pues detectar todos nuestros activos digitales como las cuentas y certificarlas. Para eso es muy importante. En ese entonces, el gobierno de Tony Gali certificó todas las cuentas oficiales de todas las dependencias, y eso le da un grado de certeza al usuario para saber si la información es verídica o no. Hoy en día no todos los gobiernos hacen esto. Por eso es muy importante tener un programa de cultura digital al interior de la administración pública y que sus activos y ecosistema digital esté protegido con esta verificación. La siguiente lámina, por favor. También otro tipo de campañas que ha servido mucho en el uso y el aprovechamiento de la tecnología es el freno al acoso. Ahora ya hay aplicaciones en donde las personas que estén en un digamos, transporte público puedan utilizar su celular y mandar una alerta de que hay alguien que lo está acosando. Las cámaras, las aplicaciones, este tipo de herramientas que se pueden utilizar por todos los ciudadanos, no solamente por unos cuantos, es lo que nos permite tener un diálogo franco con el gobierno y más certero para que podamos nosotros atacar este tipo de problemas y fenómenos sociales que estamos viviendo. La siguiente lámina, por favor. Y por último, bueno, no solamente también se debe de aplicar en la parte de seguridad, sino en la parte turística, en la parte comercial, cómo podemos nosotros exportar, impulsar las exportaciones a otros países a través de la tecnología. La siguiente y última lámina, por favor. Con esto, la gobernanza digital cobra una nueva realidad. Hoy estamos basados en la participación, en la apertura y en el uso de la tecnología, pero también estamos empoderando al ciudadano para que baje los costos de transición. Por ejemplo, la telemedicina se vuelve una de las herramientas más importantes porque bajas costos de traslado y evitas, por supuesto, la corrupción con el uso de la tecnología. Y con esto quiero terminar, compartir con ustedes la siguiente lámina, creo que ya terminamos. Con esto quiero decirles, este fue un caso de cómo la tecnología puede llegar a cambiar drásticamente la vida de las personas y la importancia que los gobiernos no solamente adquieran herramientas de escucha social, sino que generen una transformación, una ola de transformación al interior de sus dependencias para que tengamos perfiles capacitados, perfiles con maestrías, que sean funcionarios públicos de vanguardia. Hoy estamos viviendo en el siglo XXI, el siglo del conocimiento, no podemos quedarnos atrás. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad como ciudadanos? Hacer la adopción rápida, responsable de esta tecnología. No vamos a ganar esta lucha del combate de la corrupción diciéndole a nuestros hijos que no usen el celular. Al contrario, hay que decirles cómo usarlos, cuáles son las reglas de convivencia y cómo los deben de usar para que este tipo de tecnologías no se vuelvan rehenes y presas de un mundo que está muy sofisticado y que hay intereses económicos, políticos y tecnológicos muy avanzados allá afuera para poder distorsionar no solamente gobiernos, sino empresas o la realidad de las familias mexicanas. Con esto termino. Les agradezco a todos mucho su atención y estoy para servirles para cualquier duda o pregunta. Muchas gracias, Marcelo. Muchísimas gracias, de verdad. Te felicitamos muy cumplidamente por estas reflexiones que nos haces, que de verdad nos alientan por una parte de pues las esperanzas que hay de verdad en que tengamos a la tecnología como una aliada,
verdaderamente. Y desde luego, a reserva de que mis compañeros participen ahorita y estamos abiertos inmediatamente para que puedan abrir sus micrófonos y participar vivamente, yo nada más quisiera hacerte una pregunta. A propósito justamente del uso de las herramientas tecnológicas, el Sistema Nacional Anticorrupción, Marcelo, como tú sabes, tiene una herramienta muy interesante que maneja la Secretaría Ejecutiva, dependiendo del secretario técnico, que se llama la Plataforma Digital Nacional. La Plataforma Digital Nacional, pues como una base de pues, intercambio de información, de sistematización, pues para evitar la discrecionalidad, la colusión en el uso de los datos, también para que pueda ayudar a que pues faciliten las investigaciones en materia anticorrupción. Pero en teoría, estas bases de datos deberían de estar intercomunicadas y aun cuando apenas en la plataforma digital se plantean las esenciales como para iniciar todo este proceso, a mí me parece que falta utilizar lo que le llamaríamos la información inteligente. Es decir, utilizar la inteligencia artificial para generar modelos predictivos que permitan a las autoridades y, por qué no decirlo también, a la sociedad civil a coadyuvar en contra de este tipo de comportamientos. No sé, ¿qué opines, Marcelo? ¿Qué falta, si es que falta, a la Plataforma Digital Nacional para que sea esta una realidad y que no se convierta en un conjunto de bases de datos tontas, perdón que lo diga de esa manera, que almacenen millones y millones de datos, pero esos datos no nos dan información útil, no permiten generar sistemas de alertamiento a la autoridad para que pueda actuar en forma preventiva y no en forma reactiva? Me encanta la pregunta, Sergio, y para responderla quiero darles un ejemplo para ilustrarlo, porque cuando hablamos de gobierno a veces nos podemos perder. Un doctor, yo vengo de 4 generaciones de médicos, Sergio, y siempre la medicina ha sido parte de la plática en la mesa, en la casa. Pero un doctor llega cuando te consulta, pues mete toda la información tuya, ¿no? Pero esa información pues está ahí en la computadora, no te sirve de nada, es una base de datos atontada, ¿no? El momento que le metas a la inteligencia artificial, entonces esa información tiene un uso. Entonces, cuando vayas a ver al doctor, gracias a un programa de inteligencia artificial, dice, si Marcelo tiene hipertensión, si tiene sobrepeso, tiene esto, entonces el modelo te dice que en 3 o 10 o 5 o 15 años tú tendrás un problema. Y ya te da un diagnóstico de predictibilidad. Entonces, lo mismo funciona para el gobierno. ¿Qué queremos? No queremos bases de datos que estén, y vuelvo a citar, atontadas. Queremos interoperabilidad. Queremos que tengan comunicación entre sí y al mismo tiempo que pueda servir para poder detectar posibles malversación de fondos, mal uso de recursos públicos, sobornos, que no cuadren las cifras. Puedes hacer un histórico del pasado y puedes hacer una predicción del futuro y hacia allá vamos. No todos los doctores tienen acceso a esta nueva etapa de la inteligencia artificial, pero te quiero decir que en Estados Unidos pues, hay muchos doctores que están generando este nuevo tipo de instrumentos, insumos, herramientas para poder utilizarlas y que te dé un valor agregado a la tecnología, sino que ya no sea un repositorio de almacenamiento de datos, sino que te genera un producto y te pueda generar una perspectiva a futuro. Muchas gracias, Marcelo. Luis, ¿tú quisieras comentar también algún punto sobre esto? Sí, Sergio, gracias. Felicidades, Marcelo, por tu presentación y al escucharte se me vinieron a la mente muchísimas imágenes, sobre todo de Smart City, esto que también hemos impulsado ya de hace rato, y que ahora ya, más allá de la inteligencia artificial, tendremos que empezar a hablar ya del metaverso, ya tendremos que pensar en ese
concepto que es más allá de la inteligencia artificial. Seúl se está convirtiendo ya en la primera ciudad en subirse como alcaldía. La alcaldía de Seúl ya se está subiendo al metaverso oficialmente, es la primera en hacerlo. Y eso implica muchas cosas, sobre todo para los que somos estudiosos de esos temas, de entrada a observar cómo va a darse esa interacción, esa operatividad de la que nos hablas, y también cómo va a tener que forzosamente eso beneficiar a una sociedad surcoreana que está terriblemente endeudada, ¿verdad? El Producto Interno per cápita de deuda de esas sociedades es altísimo. Entonces, va a ser bien interesante ver cómo estos temas empiezan a impactar en la cotidianidad, en la vida y obra de esa sociedad. Y dicen que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pues hay que empezar con las nuestras a remojar, ¿verdad? Entonces, el metaverso también es algo que tendremos que empezar ya a incluir en los temas, Marcelo, en el combate a la corrupción, ¿verdad? ¿O tú qué piensas? Totalmente, es un mundo paralelo que se está gestando arriba de las redes sociales. Implica desarrollo de hardware, de software, de una red de networking muy importante, de plataformas virtuales, intercambio de herramientas y estándares porque utilizan el software libre, y sobre todo que están generando ya mecanismos transaccionales, o sea, de pago de servicios sin intermediarios, sin costo alguno. O sea, ya no hay un banco que te va a querer cobrar por hacer la transacción. Aquí, precisamente quitando el intermediario, quitas la corrupción y al mismo tiempo vas creando un área de contenido, de servicio y de activos que tú ya puedes tener. Facebook calcula que ese nuevo universo pues está empezando a generar valor en el resto del mundo. Hay ciertas iniciativas, por ejemplo, los bancos están amenazados por este tipo de universos paralelos como el metaverso. El 80% de los bancos centrales analizan su moneda digital a ver cómo la pueden ir convirtiendo, y la evaluación del mercado global en criptomonedas ahorita son de 240,000 millones de dólares. De ese tamaño es lo que estamos hablando, lo que está en juego. Hay pros y contras. Pros, pues la libertad para hacer pagos, ¿no? Sin honorarios, sin intermediarios. Otra pro es la transacción, que son irreversibles. Una vez efectuadas ya no hay nada de que, oye, pues regrésamelas, ¿no? Zafín zafados, perdonado, ¿no? Ya no. Y otra es, no se pueden duplicar las operaciones y no sabes quién generó la operación. ¿Cuáles son los contras del metaverso? Del uso de los bitcoins y de esta nueva moneda corriente que está pasando, pues hay un bajo grado de adopción, es lento, son altamente volátiles y las transacciones se llevan a cabo de forma anónima. Entonces, la tecnología presenta retos, pros y contras. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Definitivamente subirnos al tren de la modernidad, explorarlo, no tenerle miedo, no quedarte en las cavernas o en las cuevas de la oscuridad, porque al final del día hacia allá va el futuro y es la nueva realidad que vive en nuestro planeta. Sí, una nueva realidad. Y me acuerdo cuando también echamos a andar los conceptos de realidad aumentada en los contenidos periodísticos, donde la gente, pues con un simple celular podría acceder a contenidos adicionales a lo que aparecía en las revistas. Eso, cuando lo presentamos, que fuimos los pioneros, la gente decía, no, hombre, eso pues, es flor de un día. Mira a dónde hemos llegado con esa flor de un día, ¿verdad? Gracias, Marcelo. Totalmente. Ya es una selva del día hoy en día. Así es. Así es. Yo quisiera invitar a todos nuestros demás participantes si quisieran hacer algún comentario, alguna observación respecto a estos temas tan apasionantes y por lo mismo novedosos y retadores. Y sobre todo aplicados para la justicia. Mira, justamente aquí está levantando la mano. Mira, muy bien. Nuestra querida magistrada Lulú Di. Adelante, Lulú, por favor. Un saludo, magistrada. Preguntas hay muchas. El caso que nos presenta Marcelo sí fue
muy sonado en Puebla, muy doloroso. Y bueno, de una cosa mala surgió algo bueno que pretende pues prevenir ese tipo de cuestiones y que tengamos más seguridad en la movilidad de tanto en electrónica como vial, como en toda la interacción que tenemos con los médicos, etcétera. A mí me llama la atención mucho el enseñar a los niños a usar el celular y que es un pleito de los papás y de los abuelos. Yo ya no tengo a quién educar, pero veo a mis chamacos clavados y pues la mayoría de las cosas son, pues hay cosas de chamacos, la música, el coqueteo, lo que quieras, ¿no? Pero yo creo que eso de enseñar hay que enseñarles primero a los papás para que enseñen a los hijos. Habría que pedir una institución educativa que nos apoye desde el punto de vista de la electrónica y de la utilidad de la herramienta, pues para proteger a los niños. Porque, bien lo dijo Marcelo, pues no lo uses, sí, úsalo y ten cuidado y las alertas, porque nada más se les dice de manera general, pero la verdad no sabemos ni cómo decirles. La otra es lo de la plataforma digital que comentó Sergio. Nosotros ahorita en el tribunal, que está cumpliendo 4 años, pues ya tenemos algunas sanciones de responsabilidades administrativas por faltas graves. Sin embargo, ahorita que la Secretaría Ejecutiva nos dice, nombra tu enlace de cada sala para subir las sentencias, para que le den el password y el usuario, todo eso, pues nos encontramos que no está muy claro en la ley quién sube, cómo sube. Ahí sí ya necesitaría yo una asesoría que puede causar honorarios, mi querido Sergio. Tú que eres el experto más experto en esa ley. Y la tercera cuestión es precisamente la justicia electrónica, la justicia digital que estamos trabajando. Apenas logré contacto con la Suprema Corte, con la suerte de que quien me atendió fue el maestro Rafael Coello Cetina, que es el secretario general de acuerdos de la Corte y del Pleno de la Corte, para obtener nuestra firma electrónica cada uno de nosotros. Pero de eso a empatar todo lo que es el desarrollo digital y empatarlo con la ley para dar certeza jurídica a las partes, todavía nos está costando mucho trabajo. Entiendo, Marcelo, que lo tuyo es 100%, hablaste de la gobernanza y de la administración pública, pero valdría la pena echarle un ojito a los tribunales. En este caso, los tribunales de justicia administrativa de las 32 entidades federativas, pues están empezando, yo creo que ni el 50% de los tribunales tiene implementado ni siquiera las notificaciones electrónicas, que es por lo que vamos a comenzar. Entonces yo creo que a lo que te dedicas habría que voltear un poquito también al derecho para que funcione. Imagínate aquí en Puebla, tú que conoces bien, Marcelo, vete a notificar a Huachinango y déjale citatorio porque no estuvo y ya es inoperante. Y luego el inconveniente es que todavía en el estado de Puebla hay muchos lugares donde ni siquiera hay señal. Entonces, bueno, esas son mis inquietudes que me despiertas y que la experiencia que estamos aquí acumulando poco a poco en el tribunal, pues lo electrónico es fundamental, toral. ¿Es cuánto? Qué bella, gracias, maestra. Muchas gracias, Lulú, muchas gracias. Mi querido Luis Eduardo, adelante. Gracias, Sergio. Mira, yo nada más comentar, me pareció muy interesante la presentación, tocas temas muy complejos y sobre todo innovadores en la cuestión de la forma en cómo se está generando o se está gestando la nueva gobernanza. Aquí hay un punto
que en un momento dado me ha interesado, que es la construcción de una infraestructura ética para lo que es el desarrollo de la administración pública. Porque en un momento dado, el combate a la corrupción, como bien lo señalas, es uno de los elementos del gobierno abierto, pero el dejarlo o quedarnos nada más en el combate a la corrupción, en un momento dado estamos limitando el alcance. Esta infraestructura ética que en un momento dado puede abarcar, por ejemplo, la automatización de los servicios públicos, la automatización de trámites, requerimientos, licencias, todo esto en donde en un momento dado quitas el factor humano y en ese momento logras precisamente que ya no haya un posible contacto proclive a la corrupción, ¿no? Eso, ¿cómo lo ves desde la perspectiva que estás comentando de la gobernanza electrónica? Fíjate que me encanta la óptica que le metiste a la conversación. Sin duda, la tecnología, la adopción rápida de la tecnología conlleva cambios drásticos en la forma de cómo interactuamos, cómo comunicamos, y muchas veces el factor ético se queda de un lado. Los dilemas, cómo poder enfrentarlos, y sin duda yo creo que en todo avance tecnológico debe de haber un comité de ética que esté gente pues con meritocracia, que tenga bagaje, que tenga solvencia moral y que sea intachable en su honorabilidad para que pueda orientar las decisiones de una empresa, una organización, para que se pueda complementar la gobernanza digital. Lo veo muy atinado como un sine qua non de la tecnología y de la gobernanza digital. Te felicito, Luis Eduardo, por ese comentario. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quién quisiera también hacer algún otro comentario que complemente estas ideas tan brillantes y tan apasionantes que se están aquí platicando? Pues a la magistrada decirle que le agradezco mucho su valoración y su interpretación de esto. Hoy en día ya hubo alguno de nosotros que tuvo que migrar a la tecnología, hoy ya están siendo nativos digitales los jóvenes y tenemos una gran responsabilidad porque hoy debemos de ya tomar cursos de civismo digital. O sea, la gente debe de entrar de lleno a esto y debe dedicarle tiempo, dinero, esfuerzo y tecnología para esta nueva formación, porque hoy los jóvenes de entre 15, 18, 19 años, pues están como en el viejo oeste. Ya tienen un celular, que es un Colt 45, ¿no? Y la pueden usar a su favor, la pueden usar en contra. Hoy los jóvenes ya suben una foto y le ponen una palabra como violador y le deshace la reputación digital a esa persona. Entonces, son dilemas éticos que va soltando con la adopción de la tecnología y definitivamente estoy contigo, debemos de enseñarles desde una muy temprana edad. Excelente idea, Marcelo. Eso, me encanta esta expresión del civismo digital, porque creo que buena falta nos hace entender perfectamente. Aquí tengo una pregunta que nos están haciendo vía el chat. La doctora Griselda Sánchez dice, si nos pudieras comentar, Marcelo, ¿cuáles son los elementos esenciales para que un ente público se digitalice? Dice, lo comento en el sentido más amplio, no solo convertir a PDF, sino que haya interoperabilidad, ciberseguridad, etcétera. Claro, pues muchas gracias. Miren, aquí hay una parte que es fundamental. Una parte son los fierros, ¿no? El hardware y el software. Otra parte es el capital humano y otra parte es
digamos que, cómo hacer la información que sea útil transversalmente. Adriana Cortés tiene mucha experiencia en ese tipo de trabajos y si gustas entrar a aportar, querida Adriana, pues encantada. Ella también es alumna de la Academia de Política Digital, entonces sería un placer si podíamos compartir micrófonos y podrías aportar a esa pregunta interesante. Hola, buenas tardes. Pues bueno, sí, como comenta Marcelo, yo estoy en la parte de estrategia digital en Gobierno de Quintana Roo y también con mucho gusto cursando la maestría en gobernanza digital. Bueno, para que un ente público se digitalice ha sido ahora sí que la gran travesía que hemos atravesado por acá. No solo por el tema de la pandemia dio un salto muy interesante en cómo nos comunicábamos con los ciudadanos, porque nos tuvimos que abrir a un panorama en crisis, donde nosotros como potencia turística tuvimos un declive súper importante en pérdida de empleos. Entonces, tuvimos que abordar toda esa comunicación de la manera más accesible posible porque también vinieron temporadas de huracanes al mismo tiempo de la pandemia. Entonces, se abrió esa necesidad cada vez más importante de, pues, ahora sí que si toda la audiencia es redes sociales, ¿cómo llegamos ahí, no? Cómo hacemos esa comunicación bidireccional y que sea tan accesible que cuando entre a gobierno esté colocado los entes correctos que pueden ser, que son el enlace hacia esa comunicación desde cuentas, por ejemplo, gubernamentales hacia la persona que puede resolver el problema, ¿no? Y después como esa comunicación regresa, cómo nosotros sabemos que sí está funcionando esa respuesta. Todo eso lo logramos canalizar aquí pues mediante diagramas y procesos y flujos de trabajo dentro de toda la organización que somos como funcionarios públicos. Y a la vez, pues también vino la problemática de la digitalización de trámites, porque aquí seguimos con ese tema de que, bueno, como comentan, tienen que venir muchas estructuras legales para cerrar esos huecos que deja la tecnología, como, bueno, si ya no vamos a tener una licencia física, ¿cómo es posible que la que tengamos online sea completamente veraz y tenga un reconocimiento biométrico para que no pueda ser falsificada, que sea en tiempo real, que tú puedas, por ejemplo, presentarla al oficial, que tal vez con un código QR actualizable, algo, tú puedas tener la veracidad de que es una licencia que está pagada, que está al día, que es de la persona que corresponde, etcétera, ¿no? Entonces, viene como toda una parte de evangelización, que es en el proceso en el que estamos, porque también es nosotros encontrar dentro de la ley lo que podemos hacer con esto que es tan nuevo. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, en la maestría de gobernanza digital vienen saliendo muchos esos temas y pues bueno, el abordaje es interesante, pero ahora sí que como algo concreto, no podría decirlo porque sí son bastantes campos los que se están estructurando para que funcionen como un todo, como que el núcleo de todo es la información y la información es poder. Entonces, poder nosotros manejar eso lo más transparente y eficiente posible va a ser bueno para todos. Entonces, pues ahora sí que visualizo ese día y ojalá lo logremos pronto. Muchas gracias, Adriana. Adriana está haciendo como un Cristóbal Colón que está cartografiando aguas que nunca habían sido navegadas. Entonces, esperemos que los demás gobiernos, los nuevos gobiernos estatales adopten estas nuevas medidas, porque sin duda es una etapa en donde no está escrito, o sea, no hay alguien que ya lo hizo. Y estos son parte de los retos. Gracias, Adriana, por compartir. Gracias a ti. Muchas gracias, Adriana. Muy amable por tu gentil colaboración. Te lo apreciamos mucho.
Gracias a ustedes. ¿Algún otro de los asistentes que son alumnos de la maestría que veo que están aquí, quisiera hacer algún otro comentario? Y si ya no hay más comentarios, pues aprovechar este espacio para comprometer aquí a Marcelo con becas para los barristas, ¿no? Si se puede, y pues darle también su reconocimiento como expositor. Exacto, exacto, pues. Encantado, querido Luis, atiendo el llamado y con interés y ganas de sumar a generar profesionistas, figuras públicas que adopten las nuevas realidades que estamos viviendo tanto en el gobierno como en las empresas, y que podamos nosotros contribuir a la creación de habilidades digitales y a la adopción de las mismas. Pues ponemos a consideración, Sergio, si me lo permiten, y distinguida audiencia, la Academia de Política Digital pone a consideración 4 becas de excelencia para que miembros de la barra de abogados, conjunto con alta dirección jurídica, podamos contribuir. Si nosotros ponemos 4, pues la barra puede poner otras 4 y serían 4 gratuitas, son becas gratuitas de esta maestría, que es de 1 año 3 meses, diseñada específicamente para figuras públicas que están trabajando y que tienen una agenda muy, muy complicada, porque ahora la maestría en línea te permite tener 3-4 horas focalizados en la semana, y es una forma de poder actualizarse sin retirarse del trabajo que están realizando. Excelente, Marcelo. Pues Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, y le vamos a dar toda la publicidad a este tema. Muchísimas gracias, Marcelo, para que se pueda aprovechar esta ventaja inusitada, que sea un early birth promotion, ¿verdad? Para que puedan inscribirse cuanto antes a esta maestría, que vaya que sí es muy, muy, muy útil hoy día. Y parece que está ahí ya su reconocimiento, ¿verdad, mi querido Sergio? Sí, así es. Vivi, si nos hace favor vamos a reconocer con mucho cariño, agradecerle de verdad mucho, mucho a nuestro querido invitado y leer este reconocimiento que la Barra Mexicana Colegio de Abogados otorga al maestro Marcelo García Almaguer por su participación en la sesión de la Comisión de Anticorrupción con el tema Gobernanza Digital como herramienta anticorrupción, dado en la Ciudad de México a los 24 días del mes de noviembre del 2021. Muchísimas gracias, Marcelo. Te felicitamos de verdad y agradecemos muchísimo, muchísimo por toda esta participación. A todos de verdad muy amables por su presencia. Estos son temas que nos dejan un gran sabor de boca, pero también al mismo tiempo con grandes preocupaciones que tenemos que seguir estudiando. Y creo que hoy nuestro país requiere precisamente eso, soluciones creativas, soluciones que sean verdaderamente disruptivas, como usaba yo el nombre en mi primera intervención, y que pues gracias a comentarios y conferencias como estas, de esta gran calidad, Marcelo, de verdad, pues nos satisfacen más que plenamente. Muchísimas gracias, y agradecer muy cumplidamente a todos y cada uno de los asistentes al día de hoy a esta sesión, de veras por su presencia, por sus aportaciones. No sé, Luis, si tú quisieras despedirte también de Marcelo. Marcelo, muchas gracias por estar aquí, por siempre ser entusiasta, promotor de los gobiernos digitales, de las mejores prácticas. Sergio, también agradezco la oportunidad de estar aquí en este año que ya prácticamente se nos está escapando como agua entre las manos, y gracias a todos los miembros de la comisión y visitantes honorables que nos acompañaron el día de hoy. Pues a todos se los agradezco muchísimo en nombre de la Comisión de Anticorrupción de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Gracias. Marcelo, de verdad, muy agradecidos. De verdad, gracias por tu generosidad, y máxime también por este detalle tan fino de haber ofrecido estas becas, que desde luego vamos a canalizarlas adecuadamente a través del colegio para que puedan aprovecharse. Gracias a todos por su presencia.
Me despido y si no hay una oportunidad más próxima, pues aprovecho. Yo creo que será la primera felicitación que reciban ustedes de la Navidad, anticipándome a todos los parabienes y bendiciones para el año venidero. Y pues nos reiteramos siempre a sus gentiles órdenes. Gracias por habernos acompañado esta tarde y pues les deseo que disfruten todavía este miércoles. Cuídense mucho, hasta pronto. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias. Gracias. Bonito Gracias, día. hasta luego. Un abrazo. Felicidades.